Vale, vamos a empezar con el demo en directo del control de potencia de un inversor trifásico conectado a red utilizando la herramienta Smart Control. Vale, lo que vamos a ver hoy es directamente, vamos a tener un inversor trifásico en el cual va a estar alimentado por una tensión continua que podría ser un panel fotovoltaico, por ejemplo. Y esto vamos a intentar controlar lo que sería la potencia activa y reactiva que inyectamos a la red. Bueno, los inversores trifásicos se utilizan ampliamente en aplicaciones como accionamiento de motores, bueno, las fuentes ininterrumpidas, los UPS, energías renovables, y bueno, hay muchas más. Entonces, en SmartCon lo que vamos a hacer hoy es, vamos a partir de una simulación de PSIM, en la cual vamos a utilizar el AC Sweep de PSIM para obtener la respuesta en frecuencia de la planta de corriente. Una vez que tenemos este fichero, el fichero TXT, vamos a importar directamente en Smart Control esa información y vamos a diseñar los lazos de corriente. Una vez que tenemos los lazos de corriente, lo que vamos a hacer es exportar los parámetros del compensador y lo vamos a simular y comprobar pues, que nuestro sistema es estable. Entonces, vamos a ver que gracias al mapa de soluciones de Smart Control, pues el diseñar el lazo de control pues, va a ser mucho más fácil. Entonces, para ello, aquí un poco más o menos lo que vamos a hacer en la estructura de control. Vamos a considerar una tensión continua a la entrada, más o menos de 500 voltios. Tendríamos lo que sería nuestro puente inversor. Tendríamos aquí lo que sería un filtro L. Tendríamos la red. Y vamos a censar directamente lo que serían las corrientes para llevárnoslos al dominio de Q. El control que vamos a implementar está en DQ. Con lo cual, pues vamos a tener dos lazos de corriente, uno para el eje D y uno para el eje Q, y vamos a implementar un generador de referencias de corriente, bueno, que van a tener como dato de entrada la potencia activa y la potencia reactiva. Pues estas expresiones salen a partir de la definición de potencia activa y reactiva en el dominio de Q, que es básicamente esta definición que tenemos aquí. Entonces, para ello, vamos a abrir el simulador PSIM. Entonces, voy a darle a simular porque esto tarda un poquillo y hasta eso vamos a explicar cómo estamos haciendo el AC Sweep. Voy a darle a simular. Vale, entonces aquí tendríamos nuestra etapa de potencia. Aquí vamos a medir lo que sería la potencia. A ver, un segundo, sí. Vale, aquí vamos a medir lo que sería la potencia activa, la potencia reactiva que estamos inyectando en la red. Aquí tendríamos nuestras transformadas de Park, tanto para la tensión de red como para las corrientes. Tendríamos lo que sería nuestro modulador y aquí tendríamos lo que serían las moduladoras en el dominio de Q en lazo abierto. O sea, nos interesa medir la planta en lazo abierto. Entonces, lo que hacemos es añadir una perturbación en el eje, por ejemplo, en este caso, en el eje Q. Vamos a añadir una perturbación, básicamente. Lo que debemos garantizar es que el nombre que el nombre de esta fuente sea la misma que vamos a añadir en el elemento del AC Sweep, tiene que tener el mismo nombre. Vamos a hacer un barrido de frecuencia más o menos de 100 a 20 kHz, asumiendo que nuestro inversor va a ir a 50 kHz, pues más o menos hasta la mitad, un poco menos de la mitad de la frecuencia de computación. Y aquí pondremos lo que sería la amplitud de nuestra perturbación. Y luego, finalmente, tendríamos que ver lo que es poner la sonda de prueba del AC Sweep, con lo cual vamos a estar midiendo la función de transferencia de la corriente IQ respecto a la señal moduladora Q, que sería respecto a este punto. En este caso, bueno, también estamos omitiendo un poco lo que sería el PLL. Hemos puesto directamente una fuente triangular que va de 0 a 2pi, bueno, siguiendo un cierto ángulo. Pero bueno, eso debería ir con un PLL. Entonces, como resultado de simulación, podemos obtener que esta sería nuestra respuesta en frecuencia de la planta. Y lo que vamos a hacer es directamente, vamos a ir a View Data Point y vamos a exportar esta información en un TXT. Entonces, vamos a poner aquí y lo voy a poner como GIQ, la planta. Le damos clic en guardar. Esto lo vamos a cerrar de momento. Y ahora sí, voy a abrir Smart Control. Entonces, abro Smart Control. Cerramos el What's New.
Como he mencionado antes, esta es la ventana inicial. Nos iríamos a la opción de importar respuesta en frecuencia a partir de un TXT. Le damos clic. En este caso vamos a controlar lo que sería corriente, con lo cual vamos a seleccionar la opción de corriente. Le damos clic en OK. Y aquí vamos a importar directamente el fichero TXT que hemos guardado. Entonces, lo tenemos aquí, el GIQ. Le damos clic en abrir. Y podemos observar que aquí estaría ya cargada nuestra respuesta en frecuencia. Entonces aquí le vamos a poner la frecuencia de conmutación, que en nuestro caso sería 500 kHz. Y bueno, vamos a poner una referencia de corriente que más o menos son como 20 amperios. Le damos clic en OK. Y aquí ya nos aparece la ventana con el flujo de diseño. Entonces, lo que nos interesa ahora es definir un cierto sensor de corriente. En este caso, seleccionamos la opción del sensor de corriente y ponemos ganancia unitaria. Aquí la única recomendación es que como el AC Sweep ya tiene en cuenta la ganancia de los sensores porque estamos midiendo después de haber sensado la corriente, en este caso tiene ganancia unitaria, pero si tuvieran aquí una cierta ganancia y no lo compensamos en el control, directamente aquí tendremos que poner ganancia 1 porque la respuesta en frecuencia ya tiene en cuenta esa ganancia. Entonces le damos clic en OK y nos iríamos a lo que sería el compensador. En este caso, como es un sistema de primer orden, pues nos vamos a un simple compensador PI. Y aquí vamos a definir también la ganancia del modulador. En este caso, voy a explicar un poquillo aquí. En Smart Control, la ganancia de ese modulador está calculada de la siguiente manera. Entonces, tendríamos que, pues depende, que sería, la ganancia sería el 1 partido de V de pico menos V de valle por el tiempo de subida partido de la frecuencia de conmutación. Como básicamente en este sistema estamos considerando que nuestra triangular va de 1 a -1, tendríamos ganancia unitaria. Entonces, para tener ganancia unitaria, tendríamos que poner aquí que V pico sea igual a 1, V de valle sea igual a 0 y que el tiempo de subida sea igual al periodo de conmutación, con lo cual ponemos 20 micros. De esta manera estamos definiendo de que pues, nuestra ganancia del modulador tiene ganancia unitaria. Le damos clic en OK. Y ahora vamos a proceder a seleccionar un punto del mapa de soluciones. Entonces aquí tenemos lo que sería la frecuencia de corte y aquí tendríamos lo que sería el margen de fase. Pues vamos a escoger un punto que sea, por ejemplo, por aquí, unos 7 kHz 50 grados. Le damos clic en OK. Le damos clic en OK y aquí podemos observar que esta sería pues básicamente la función de transferencia de lazo abierto. Aquí tendríamos la frecuencia de corte y el margen de fase. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo que nos interesa en este caso, como ya partimos de una plantilla de simulación de PSIM, nos interesaría conocer lo que serían los parámetros de las constantes Kp y de la constante del tiempo Ti, pues del compensador proporcional integral. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer, como esto está en enlace abierto, vamos a eliminar lo que serían las fuentes de las señales moduladoras fijas que hemos puesto. Y lo que vamos a añadir sería dos reguladores PI. Vamos a ponerlo esto un poco más abajo. Entonces, al añadir los dos reguladores PI, nos interesarían colocar estos valores. Sería 40.267 milis. 40.267 milis. Y el otro valor sería 25.585. 25.585 micros. Vamos a copiar este. Vale. Entonces aquí ya tendríamos nuestros compensadores PI. Vamos a añadir a calcular lo que sería el error en ambos ejes. Para ello tendríamos que coger la corriente ID sensada y la corriente IQ sensada. Esto lo ponemos por aquí. Y ahora nos falta colocar la cuenta del generador de referencias de corriente. Entonces, bueno, para eso, para no perder mucho tiempo, tengo aquí la cuenta implementada. Entonces, lo que voy a hacer es copiar esto y lo vamos a poner aquí. Entonces, la referencia de corriente del IGD iría para calcular el error del IGD y calculamos el error
del eje Q. Vamos a eliminar lo que sería el bloque del ACE Sweep y bueno, y estas son la punta de prueba del ACE Sweep, ya no nos interesa. Vale, entonces a esto le vamos a dar simular. A ver si me salta algún error. Vale, eso está simulando. Ok, vamos a darle esto un poco más de tiempo. 0.3. Vamos a pararlo. A ver. Ahí. Bueno, mientras eso va simulando, aquí básicamente es la cuenta que tenemos implementada y lo que estamos metiendo es un escalón, bueno, la referencia de potencia es de 5 kilovatios y le metemos un cierto escalón de 10 kilovatios después de un cierto tiempo en la potencia activa. Y luego pues la potencia reactiva va a partir desde 0 bars hasta meter un escalón de 10 kilobars pues después de este cierto tiempo. Entonces, eso lo vamos a comprobar ahora en la simulación y vamos a poder observar directamente que lo que estamos midiendo en la red coincide un poco pues, con las referencias que le estamos inyectando en el sistema. Bueno, ya falta poco para que termine de simular y vamos a esperar un ratillo. Ya no queda nada. Y vamos a poder comprobar si nuestro diseño nuestro diseño de Smart Control es estable o no es estable. Entonces, bueno, voy abriendo el SimView. Vale, aquí tendríamos lo que sería el SimView. Aquí podemos ver que la referencia PREF, que es la que estamos poniendo de la fuente, y la P sería la que estamos midiendo directamente aquí. Vemos que sigue la referencia y vamos a ver un poco lo que sería la reactiva. Aquí tendríamos lo que sería la referencia de reactiva y tendríamos lo que sería la medida de reactiva. Aquí tendríamos, vamos a ver lo que serían las corrientes. Estas serían las corrientes trifásicas. Y vamos a comprobar las señales moduladoras que no estén saturadas. Entonces, en este caso, como nuestra triangular va de -1 a 1, entonces vemos que no está saturado. Con lo cual, pues, el control que hemos diseñado es estable. Y bueno, esto ha sido todo por hoy del seminario del control de potencia del inversor trifásico. Y si